A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Brothers and Corintios. sisters, Hermanos, Christ did not send me no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de The Cristo. message of the cross El is mensaje de la cruz those es who are necedad perishing, para los but que to us están who en are saved vías de is the power of perdición, God. pero para los que están en vías de salvación, para I will destroy nosotros the es wisdom fuerza de of the Dios. wise, Dice la and the learning Escritura, of the learned I will set destruiré la aside. sabiduría de los sabios, Where frustraré is la the learner? sagacidad de los sagaces. Where is ¿Dónde the está el debater? sabio? ¿Dónde está el Where is letrado? the debater of the ¿Dónde day? está el Was not sofista God de able nuestros to make the tiempos? world foolish? ¿No ha convertido Dios en For since necedad the la wisdom of sabiduría del God, mundo? the ¿Y world cómo en la through the sabiduría de wisdom Dios of el God missed it. mundo no lo It was the will conoció of por el God for the camino de la foolishness of the sabiduría? proclamation Quiso Dios to save valerse de la the people. necedad de la For predicación Jews para demand salvar a los signs and creyentes. Greeks look for Porque los wisdom. judíos exigen But signos, we los proclaim griegos buscan Christ crucified, sabiduría, pero a nosotros stumbling block to predicamos a Jews Cristo and foolishness crucificado, escándalo para los judíos, but to necedad para those los griegos, who are called, pero para los Jews and llamados a Greeks alike, Cristo, judíos o the griegos, power of God fuerza de and Dios y wisdom of God. sabiduría de Dios, For the foolishness pues of lo God necio is de wise Dios es más sabio que in los hombres, salvation, and the y weakness lo of God débil de is Dios stronger than es human más strength. fuerte que los hombres. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The earth is full of the goodness of the La Lord. misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Exalt, you just, Aclamen justos al Señor, praise from the que upright. merece la alabanza de los Give buenos. thanks to the Den Lord gracias al Señor con la with the ten cítara. stringed lyre. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. For upright is the word of the La Lord. palabra del Señor es His sincera works are y todas trustworthy. sus acciones son His leales. justice and Él ama la justicia y el the derecho, kindness of the Lord, y su the earth is full. misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la The tierra. Lord brings to naught El the Señor plans of deshace man. los planes de las He naciones, foils the designs of frustra kings. los proyectos de los The pueblos, plan of the Lord pero el stands plan del forever. Señor subsiste por The siempre, design of his heart los through proyectos de all su generations. corazón, de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Be vigilant at all times and Velen y oren that you para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus told his disciples this parable. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Since the bridegroom was long El delayed, esposo tardaba, les entró sueño a todas
y se durmieron. At midnight there was a A cry, medianoche se oyó una voz: "Behold, the bridegroom." que llega el esposo, salgan a recibirlo. Then all those virgins got Entonces up se and brought despertaron their lamps. todas aquellas The doncellas foolish ones y said se to the pusieron a wise, preparar "Give sus us some of your lámparas. oil, Y las for our necias lamps are dijeron a las going out." sensatas: danos un poco de But the su wise aceite, ones que se replied, nos apagan las "No, lámparas. for there may Pero not las be enough sensatas for us and contestaron: you. por si acaso Go no hay instead to the bastante para ustedes merchants y and buy nosotras, some for es mejor yourselves." que vayan a la tienda y se lo Well, they went compren. off to buy it, Mientras iban a comprarlo, llegó el and esposo, those who y were las que ready estaban entered the preparadas wedding entraron feast. con él al banquete Then de the door was bodas, locked. y se cerró la puerta. Afterwards, the other Más virgins tarde llegaron came and también said, las otras doncellas "Lord, diciendo: Lord, open the door Señor, for Señor, us." ábrenos. But he said in reply, Pero él respondió: "Amen, I say to you, I se do lo not know aseguro, you. no las conozco. Therefore stay awake, Por tanto, for you velen, know neither the day porque no nor saben the el hour." día ni la hora. Verbum Domini. The readings today deal with the Las lecturas de hoy tratan acerca de la distinción entre la sabiduría y la necedad. what is considered ¿Qué es la verdadera sabiduría y qué es considerado necio? wisdom and foolishness that Hay comes with cierta those sabiduría y necedad que va de la mano con aquellos worldly que wisdom tienen can la be mente del summed mundo. in pithy La sabiduría expressions mundana such se as puede resumir en las "Whoever expresiones built the como world," or "Whoever had the un- most es toys un won." mundo en que un perro come a otro perro o el que And más those who tiene have gana. worldly wisdom tend to do Y everything aquellos que tienen sabiduría mundana to tienden a accumulate as much hacer todo en wealth su as poder para possible in acumular this la world, mayor riqueza so posible that en they don't este have to worry mundo, about anything de manera que no in tengan this que life. preocuparse de nada. They are like the rich man Jesus Son mentions, como el hombre rico que menciona Jesús, to store up que their abundant construye wealth, graneros más grandes so that para he can say to guardar sus himself, cosechas más grandes de grano, "Eat, para drink, and be merry." descansar, In a comer, worldly beber level, y this ser wisdom makes sense. felices. En un nivel terrenal, esta Everyone wants sabiduría to tiene enjoy sentido. peace of mind Después de todo, that todos comes from quieren financial disfrutar la security. paz que proviene de la Those seguridad who are wise in económica. a worldly sense Aquellos que son sabios en el undertake sentido to terrenal harán ensure lo that they themselves necesario para enjoy asegurarse that security. de disfrutar esa seguridad But to be personalmente. foolish in the eyes of the Así pues, world sería necio ante is to los share ojos their del wealth with mundo others compartir esas unless riquezas it con has los some demás, perceivable benefit for a menos themselves. que tenga algún beneficio The world would perceptible para also uno. consider it foolish to El care mundo for también the poor, considera necio or with preocuparse those de who los must pobres work multiple o jobs por aquellos que deben simply to trabajar provide for varios their families. empleos para apenas proveer The para sus person with familias. worldly wisdom is La not persona que concerned tiene with sabiduría such terrenal people. no se preocupa por tales But they personas. fail to reckon Sin with the embargo, wisdom and no foolishness of God, which overpowers reconocen and la sabiduría de superates Dios the que wisdom and the foolishness of the supera world. la sabiduría y la necedad God del says to the mundo. rich man, Dios le dice al "You hombre rico, fools, que you pensaba que fool, era sabio: this night your tonto, soul is required of you, and the esta things you have noche prepared, whose will they se be?" te arrebatará tu alma. So is he who lays up treasure for himself and is not Igual es rich toward aquel que God. acumula tesoros para sí mismo y no es rico hacia The world says Dios. that it is wise to store up Cuando dice material que es treasures sabio for oneself, acumular tesoros materiales para but uno God says mismo, otherwise. pero Dios dice lo The contrario. world says that it is foolish El mundo dice to lay que es down one's necio life for anyone, including dar la vida de oneself, uno por alguien, incluyendo los amigos but de God says uno, otherwise, pero Dios dice lo sending contrario. his Son into the Al haber world enviado a su to Hijo al lay down his mundo life on the cross para entregar su for vida the en la salvation cruz of the world. para la salvación del mundo. God's wisdom is not found La in sabiduría de Dios self-preservation, no se encuentra en la but in giving preservación oneself propia, generously sino en in the entregarse a uno service of charity generosamente to al others. servicio de la caridad hacia los demás. Our Lord has given us a limited Nuestro time Señor nos ha in dado this un world tiempo limitado to sobre esta align tierra ourselves with this heavenly wisdom para que nos alineemos con and esta reject sabiduría worldly celestial wisdom. y rechacemos la sabiduría del mundo. Today's reading from Matthew's Las Gospel lecturas de hoy teaches del Evangelio según San Mateo that proviene de una Jesus speaks sección at length en donde about the Jesús need habla for wisdom. largamente acerca de la necesidad de vigilancia constante. In the reading yesterday, Jesus speaks En of la the lectura de servant ayer, Jesús who habla came del last siervo and que saw that the se master was vuelve delayed in ocioso coming, cuando ve que el and maestro he se began demora, to que el amo abuse and beat se his demoraba en fellow venir servants and y to empezaba overindulge a in pleasures of the flesh. golpear a sus And when his compañeros master siervos finds y him a acting in this excederse en los way, placeres de la carne. he Y assigns him cuando el amo responsibility regresa, le encuentra
De esta manera le asigna un lugar entre los hipócritas, lo cual es apropiado, pues así es precisamente como está actuando, como un Today, hipócrita. Jesus gives us the Hoy parable of Jesús the nos virgins da la parábola de las 10 to stay doncellas, awake. con otra advertencia de It's because we permanecer don't know the day despiertos, or the pues hour. no conocemos ni el día The ni church la hora. fathers basically see this Los whole padres de la episode iglesia of 10 básicamente ven virgins este episodio as de las 10 representing the doncellas four last things: que como que death, representan las 10 heaven, últimas cosas: hell. la muerte, el juicio, el cielo y el It's infierno. interesting that the Lord Y specifically es mentions interesante que el virgins, Señor mencione específicamente doncellas, which denotes a vírgenes, certain en esta parábola, religious que dedication. denota cierta dedicación Imagining religiosa. virgins, the parable seems Imagínense, to suggest imaginándonos vírgenes, all of la them have consecrated lectura themselves parece to God sugerir que todas in ellas some se han special way. consagrado a Dios de alguna manera especial. Yet 5 of them are Sin characterized embargo, as 5 de wise ellas son caracterizadas and como 5 as sabias fools. y 5 como necias. And it's interesting to note that the Y word es interesante foolish notar que la in the palabra gospel necia en este is evangelio the same word that is es la used misma palabra que se in numerous utiliza places in the Greek en muchos translation lugares en la of traducción the del Septuagint. griego del Antiguo The Testamento, word el is Septuaginto. moros, Esta palabra es which is the moras root en of the griego, English word de la moron. que recibimos la The palabra word is en employed inglés in Psalm moron, que 53, where significa it says, tonto. La "The palabra se fool utiliza en el has Salmo said in his heart, 53, en donde dice, there is no God el above." necio ha dicho en su The corazón que no hay circumstance Dios is en las great, but alturas. not a good man is left. Los hechos son corruptos, depravados, This is no not queda meant un to solo hombre single out bueno. atheists per se, Esto no quiere but decir para rather nada que especially those está people who enfocándose solamente en los look ateos, sino faithful on the en outside, aquellas personas que but parecen their ser hearts are far from God. rectos por fuera, pero sin embargo sus This can corazones easily están apply to alejados de Christians Dios. Esto puede who aplicar appear fácilmente a Christian los cristianos, outwardly, quienes lucen como but live cristianos as if por God fuera, does not pero exist. viven como si Dios no existiera. They might dress piously, they might wear Puede que suits, se put on vistan dresses, modestamente, que veils, carry se pongan rosaries, vestimentas, and yet neglect the works velos, of charity and rosarios. mercy. Sin embargo, descuidan las obras de caridad y misericordia, lo que realmente es lo que le If importa a they lack Dios. charity and love, Si nos falta caridad then y no number amor, of external acts entonces of ningún piety número de actos can supplement externos that. de piedad puede complementar As esto. St. Paul says, we are like noisy Como dijo San Pablo, gongs and clanging somos como cymbals. campanas So y even though it cimbales ruidosos. appears that all the Así que, virgins in the a pesar que parable are parece ser que dedicated to todas las God, vírgenes en la none parábola live están dedicadas a outwardly Dios, no as todas if they're ellas dedicated. obran como si estuviesen The dedicadas. 5 wise virgins bring extra Las oil with them, 5 vírgenes sabias while the traen foolish aceite have adicional none. con ellas, mientras que las necias no traen ninguno. And the church fathers agree that the Los oil padres de la iglesia están de acuerdo en que el can aceite represent the good works of puede charity representar and las mercy buenas obras de caridad that we y are supposed to misericordia. perform during this life. Estamos supuestos a realizar durante esta vida. Those who are wise in the ways of Aquellos que God son are sabios en los caminos diligent de Dios son and diligentes faithful to perform good y works, responsables en cumplir buenas whereas the obras, foolish en tanto que only los think of necios themselves, solo piensan en sí their needs and mismos desires. y sus propias necesidades y It is deseos. possible that the foolish Es virgins may have posible thought to que las themselves vírgenes that the necias hayan bridegroom is not going to pensado come, que el novio nunca but this iba a would llegar, also indicate lo cual a también lack of faith indicaría una on their falta part, de fe as if they are saying in their hearts there is no si God. dijeran en sus corazones que no hay Dios en las alturas, como los I tontos. should also note También that debo the Gospel indicar doesn't que mention the bride, solo and se as a menciona al result, novio there's no en esta mention of the parábola, bride. no se menciona a la novia. And St. Augustine believes that Y the San virgins Agustín cree themselves que las vírgenes are mismas supposed to collectively están represent supuestas a the church representar of Christ. colectivamente a la novia, la The bride iglesia de obviously Cristo. represents El novio Christ. obviamente representa a Cristo. And as the virgins are awaiting the Y return of the mientras las bridegroom, vírgenes esperan el many retorno become del novio, drowsy and fall asleep. todas se quedan The church dormidas. fathers understand this Que to los represent padres de death. la iglesia entienden que esto representa la Death muerte. befalls us all, Muerte both good and nos bad, toca a just todos, and unjust, buenos, wise and foolish malos, alike. justos, injustos, necios y sabios por igual. Christians enjoy the hope Los of Christ's cristianos second coming disfrutan la esperanza de la in their segunda venida lifetime, de Cristo durante sus but there propias is no vidas, guarantee pero no hay that it will garantía happen during our de que ha lifetime. de suceder durante nuestra vida. In the meantime, death is the common Mientras destiny tanto, la muerte es el destino común until de we los come to the hombres close of the age. hasta que lleguemos al final de los And then tiempos. at midnight, the call Y goes luego a out, la "Behold medianoche the bridegroom, ocurre el come to llamado. meet him." Aquí And viene the el novio, virgins vayan a su fall and encuentro. get up to trim their Las lamps. vírgenes se ponen de pie,
responden al llamado y preparan sus lámparas. Las vírgenes, cuando se levantan, representan la resurrección, los muertos y la preparación de las lámparas, el juicio final. Las vírgenes sabias están comportándose bien, pues han llevado con ellas el aceite de las obras rectas y misericordia, pero las doncellas necias reconocen que no han actuado correctamente para la venida del novio, que tratan de buscar aceite de las vírgenes sabias. Es como si las vírgenes necias estuviesen tratando de vestirse con las buenas obras de los demás. Sin embargo, esas obras les pertenecen con derecho a las vírgenes sabias, así que sabiamente responden que las necias deben ir y buscar aceite para sí mismas. Aparte, cortijo del, si la corte del novio debe hacer la procesión en medio de la noche, hace falta suficiente luz para todo el camino. Y si las vírgenes sabias compartiesen su aceite, probablemente se les acabaría a todas y todas quedarían sin luz. Así que las vírgenes necias van a comprar aceite. Mientras tanto, el novio llega y él y las vírgenes sabias entran a la fiesta de bodas y se cierra la puerta con llave detrás de ellas. Esto representa el cielo. Las vírgenes sabias encuentran que están preparadas para la venida de Cristo, el prometido, así que son bienvenidas a entrar a la fiesta con él. Cuando las vírgenes necias finalmente llegan y tratan de entrar a la fiesta, no pueden, las puertas están cerradas. Y cuando le piden al Señor que les abra la puerta, les dice que no las conoce. Aquellos que no estuvieron preparados con obras de caridad son rechazados. Y esto representa el infierno. Así pues, el Señor da a sus discípulos la advertencia de permanecer despiertos y vigilantes, pues no conocen el día ni la hora en que ha de venir. Ya que es inevitable que cada uno de nosotros hemos de encarar el fin de nuestra vida terrenal, es esencial que nos preparemos correctamente para nuestro encuentro con el Señor, para la venida del prometido. Ahora es el momento para darle la espalda al pecado, al egoísmo, la soberbia, el ego, la vanidad, la codicia, la envidia, la lujuria, la gula, la necesidad y la ira, y de realizar las obras de Dios, de volvernos hacia Dios, volvernos hacia las obras de Dios, las obras de justicia, caridad, misericordia y perdón. Estamos llamados a dejar la sabiduría y necedad del mundo y aceptar la sabiduría y necedad del Señor Jesús. El camino del mundo lleva a la muerte, en tanto que el camino del Señor lleva a través de la muerte a la resurrección de la vida eterna. Estamos llamados a ceñirnos con las obras de caridad para que sigamos al Señor, el prometido, a su fiesta de boda, que se manifiesta a nosotros en esta vida, en el banquete de sacrificio de la Sagrada Eucaristía.